¿Qué te parecería conocer qué niveles existen de liderazgo, dónde te encuentras y hasta dónde puedes llegar? Hoy vamos a ver la pirámide del liderazgo. Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si eres profesional del mundo de la seguridad, pública o privada, mandas un equipo o perteneces a uno y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de dos maneras: aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y, si me lo permites, voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. ¡Comenzamos! Muy buenas compañeros, compañeras, bienvenidos a un episodio más de este podcast, este espacio donde nos dirigimos a los profesionales del mundo de la seguridad, policías, militares y seguridad privada, para intentar ayudarles a elevar su nivel de autoconocimiento y, por tanto, de liderarse a ellos mismos para poder influir y liderar más a los demás. Bienvenidos a un nuevo episodio, muchas gracias por estar aquí. Os pido disculpas porque estas semanas no he podido seguir subiendo contenido, he tenido mucho trabajo y entre la vida profesional y personal el contenido ha tenido que posponerse un poquito. Pero bueno, ya estamos de vuelta y espero en estos días sucesivos subir todo el contenido que llevamos de retraso. Así que bienvenidos, muchas gracias. Y antes de nada quiero dar un aviso, y es que he sacado un curso básico de arma corta, que sí que es verdad, ha tenido bastante éxito, creo que a la gente le ha gustado bastante, he tenido mucho feedback positivo y os recomiendo que, si os interesa, os metáis en mi Instagram, @r4.tactics, o en la página web readyfortactics.es. Si es así, ahí encontraréis el acceso, os podéis inscribir, es totalmente gratuito hasta el 1 de diciembre, a partir del 1 de diciembre será una formación de pago y os recomiendo que os metéis ahora que es gratis. Si lo hacéis después del 1 de diciembre no os preocupéis porque va a ser un precio muy bajito, ¿vale? Pero sí que me gustaría alcanzar al máximo número de profesionales, así que si os metéis y os gusta, por favor, compartidlo, hacedlo por que todos aumentemos, elevemos nuestra formación y que todos estemos más protegidos frente a lo que hay ahí fuera. Muchas gracias, espero que os guste y también quiero decir que esta mini formación gratuita va a ser, digamos, la precursora de una formación más potente que vamos a hacer a partir del 1 de enero, que va a ser de instructor de tiro defensivo, tanto de arma larga como de arma corta. Os recomiendo mucho que lo miréis porque va a ser una formación muy potente en la que pretendo transformar totalmente a los profesionales que entren a través de 3 fases, ¿vale? Básicamente, una fase previa que va a ser seguridad y aprendizaje, la fase de formación técnica como tal y una tercera fase en la que vamos a ver todo lo que un instructor tiene que saber para preparar a la gente en este sentido. Vamos a ver neurociencia, vamos a ver psicología deportiva, aprendizaje, memoria, cosas muy útiles, ¿vale? Tanto para esta formación como para todo lo que tengáis que enseñar en vuestra vida profesional y personal, por supuesto. ¿Vale? Así que os recomiendo mucho que lo miréis, readyfortactics.es, ahí tenéis el acceso al curso gratuito y una vez lo hagáis, abajo tendréis un acceso a... Bueno, que no lo hagáis, también podéis acceder para ver este curso de instructor de tiro defensivo. Espero que os aporte valor y que os animéis a uniros a nosotros en el curso de enero a marzo. Es una formación de 3 meses. Muchas gracias por estar aquí y empezamos ya con el contenido de hoy. Vamos a ver la pirámide del liderazgo. En realidad, esto es un concepto de John Maxwell, que es uno de los gurús del liderazgo a nivel mundial. Es simplemente una clasificación, una interpretación creada, pero que a mí me parece muy buena para hacerse a la idea de hasta dónde se puede llegar y de en qué nivel estamos nosotros, ¿no? Como siempre dicen, pues es mucho mejor moverte, y también ya que nos movemos en el mundo de la seguridad, es mucho mejor moverte con un mapa que sin un mapa, ¿no? Entonces, si tenemos esa posición GPS donde nos encontramos, pues va a ser mucho más fácil alcanzar el objetivo que estamos buscando. Y para empezar, voy a decir los 5 niveles y voy a unas consideraciones previas sobre la posición, ¿vale? Que siempre vuelvo a este tema, pero es que me parece muy importante porque hay mucha gente que confunde posición con liderazgo, es decir, tener un puesto de responsabilidad
con liderar y no tiene mucho que ver, ¿vale? Entonces sí que es una facilidad que ya tendríamos, ¿no?, para empezar, o es una buena base, pero no tiene por qué ser definitivo para liderar a las personas. Entonces, ¿cuáles serían estos 5 niveles de liderazgo o esta pirámide? El nivel más básico sería el de posición. Seguiría con el nivel de permiso, nivel de producción, nivel de desarrollo de otros líderes y en el quinto tendríamos el lugar de el gurú, ¿vale? Esta sería esta persona a la que ya todo el mundo admira por su trayectoria profesional, por la cantidad de gente que ha transformado. Entonces, empezando por el nivel más bajo, que es el de posición, como os digo, voy a hacer también unas consideraciones sobre este tema, aunque ya las hemos hecho en algún capítulo, pero quiero hacer hincapié en que no es lo mismo potestas que autoritas, no es lo mismo posición que liderazgo. En España, y por lo que me cuentan en el mundo hispanohablante debe ser bastante parecido, tenemos mucha predisposición a darle mucha importancia a los títulos, a los puestos, etc. Y desde mi punto de vista es un error, porque esta posición, este título, simplemente es algo temporal. Es decir, cuando acabes de estar en esa posición, ¿crees que alguien se tomará un café contigo? Hay muchos jefes que, ya os digo yo que no, pero que además no son conscientes y que se piensan que, como dicen, o como os he dicho alguna vez, yo no vengo aquí a hacer amigos. Bueno, pues a mí esta frase me da mucha pena, la verdad, porque es una lástima que la gente tenga este punto de vista. Desde mi punto de vista, y veo que la mayoría de los que enseñan liderazgo tienen este punto de vista, la posición es el nivel más bajo. Y esto nos lleva a cometer 2 errores muy típicos. Uno es creernos mejor que las personas que tenemos debajo, o creernos más, y otro es creer que ya hemos terminado. La parte de creerse mejor que los demás, bueno, aparte del montón de cosas negativas que podríamos enumerar que no voy a entrar, digamos que lo que nos hace es pensar que tenemos más derechos que obligaciones, ¿vale? Pensamos que por tener un puesto la gente ya nos tiene que obedecer porque sí, y además que tenemos muchos más derechos que los demás por estar en un puesto y que somos superiores al resto. Eso es un error muy típico que pasa mucho, o que yo me he encontrado mucho, y creo que hay que eliminarlo. Ni vamos a conseguir que la gente nos obedezca porque sí, ni somos superiores a nadie por tener un puesto. Porque podemos, bueno, y más en este siglo, hay muchos subordinados que están mucho más formados que nosotros incluso en las mismas áreas que nosotros o en otras distintas, pero tenemos subordinados con mucha formación. Entonces, gente muy top que tiene un puesto o que comienza teniendo un puesto bajo en el escalafón, pero que con el tiempo se va a transformar y va a ser un líder muy grande. Entonces, vamos a creernos menos, vamos a ser conscientes de que un puesto no es nada más que algo temporal y vamos a pensar en ese momento en el que nos jubilemos. Vamos a pensar un momento en qué personas o cuántas personas de las que hemos tratado en la vida se tomarían un café con nosotros después de haber trabajado con nosotros. Yo conozco mucha gente, aparte de que yo no me tomaría un café con ellos, mucha gente que se va a tomar los cafés solos cuando se jubile. Entonces, vamos a intentar hacer ese trabajo de irnos al futuro, ¿vale?, para ser más conscientes de que debemos cuidar a las personas. Y el otro error muy típico, sobre todo en España, es pensar que al alcanzar una posición ya hemos terminado nuestra vida profesional, nuestra vida laboral, nuestra vida de formación. Hay mucha gente que no se forma nunca más, hay mucha gente que al ocupar el puesto se piensa que ya ha llegado al cenit y hay mucha gente que al ocupar el puesto se da cuenta de que no ha llegado al límite de lo que él quería alcanzar en la vida y entonces quiere más, ¿no? Es un poco, yo personalmente he vivido esta situación en la que tenía un puesto de responsabilidad o tengo un puesto de responsabilidad, pero quiero más de la vida y por eso pues he montado las 2 empresas, los 2 proyectos que llevo entre manos. Entonces esa es otra pata que creo que hay que corregir. Una vez alcanzamos una posición no se ha terminado, es el comienzo. Es una buena base para empezar a liderar, es una buena base para adquirir muchos conocimientos sobre el comportamiento humano, es una buena base para aportar a los demás y para desarrollarnos como personas. Pero no hemos alcanzado nunca el cenit de nuestro desarrollo personal y profesional. Y os voy a poner un ejemplo muy básico de por qué la posición no tiene nada que ver con el liderazgo. Imaginad un adolescente que ha jugado baloncesto desde bien pequeño y cuando llega a sus 14, 15, 16 años decide entrenar un equipo de baloncesto de chavales más pequeños. Imaginaos 12, 13, 14 años, edades difíciles, ¿no? O incluso cuando tiene 18 empieza la universidad y decide dar unas clases por la tarde o dedicarse a entrenar un equipo pues para sacarse un dinerillo, para lo que sea. Y ese chaval pues tiene unas habilidades sociales que le permiten liderar a ese equipo de chavales jóvenes. Ese chaval
no tiene ninguna posición. A lo mejor está todavía estudiando su carrera o el instituto o quién sabe, ¿no? O trabajando. Pero ese chaval puede ser mucho mejor líder que una persona que tenga un alto cargo en un banco, en una empresa multinacional, en una organización o institución como las nuestras. Entonces, este ejemplo creo que sirve bien para diferenciar lo que es posición de lo que es liderazgo. El liderazgo es influencia. Y nada mejor, o no se me ocurre un ejemplo mejor ahora mismo, de ese chaval que está entrenando un equipo de chavales e influye de verdad en ellos, les ayuda con su vida personal, profesional, con su desarrollo físico, con sus malos hábitos, y influye mucho más de lo que puede influir un alto directivo o una persona que tenga mucha más responsabilidad a nivel profesional, pero que no sabe tratar o influir en las personas. Bien, y ya hemos superado este nivel de posición, ¿vale? Ya nos damos cuenta de que nosotros nos encontramos en ese nivel de posición. Y quiero aspirar a irme al siguiente nivel, que es el nivel de permiso. ¿Qué diferencia hay entre el nivel de posición y el de permiso? Pues básicamente, en el de posición la gente te obedece porque tú tienes un puesto. Y entonces se sienten obligados o te obedecen porque tienen que hacerlo. En el nivel de permiso, ellos te dan permiso para liderarles porque ya has establecido una relación personal con ellos. Entonces, ellos van a ser los que te van a dar ese permiso para influirles, para liderarles. ¿Cómo podemos pasar del nivel de posición al nivel de permiso? Pues estableciendo relaciones con las personas. Es decir, invirtiendo tiempo, energía, en crear un vínculo con esas personas que tenemos alrededor en nuestro equipo de trabajo. ¿Cuál es una de las formas que yo encuentro más práctica de hacerlo? Aportarles valor. Aportarles valor, como ya hablamos del sistema dopaminérgico, etcétera, etcétera. Si tenéis más dudas, podéis volver a capítulos anteriores. Voy a decir simplemente aportarles valor en cualquier sentido. Personal, profesional, psicológico. Enseñarles, puede ser a través de la formación técnica. Por eso yo creo que influir en los demás a través de la formación o del conocimiento técnico es una forma sencilla de entrar en un equipo de trabajo o de dirigir un equipo de trabajo, porque nos permite aportar a través del conocimiento, y es una forma fácil porque al final solo tienes que formarte e intentar influir en los demás aportándoles o volcándoles ese conocimiento. Pero esto puede hacerse de muchas formas. Puede hacerse interesándose por cómo está esa persona, por las cosas que a él le preocupan, por su familia, por quién es su entorno, quién es él, de dónde viene, a dónde va. Todas estas cosas, ¿vale? Al final es entablar una relación o crear una relación, un vínculo con esas personas. Y ahí estaríamos en el nivel de permiso. ¿Cuál vendría después? Después vendría el nivel de producción. El nivel de producción vamos a llamarlo también nivel de resultados. Es decir, es un nivel en el que yo ya tengo un puesto de responsabilidad o lo he creado y estoy ya creando ciertos resultados, tanto en mi vida personal, o puede ser en mi vida personal, o puede ser en mi vida profesional. Es decir, estoy teniendo resultados de gestionar o liderar en algún sentido. ¿Qué he conseguido yo en mi vida personal? ¿Qué he conseguido yo en mi vida profesional? Y cómo los pongo también a los demás, ¿vale? Ya estoy obteniendo unos resultados tanto internos como externos. También puede ser por lo que yo he hecho o estoy haciendo por la institución o la organización en la que sirvo. Y aquí quiero hacer una parada y es valorar a las personas. Hay mucha gente que hace mucho por nuestras instituciones, ya sea la policía, la Guardia Civil, seguridad privada, el ejército. Hay mucha gente muy capaz, con mucha voluntad de servicio, que sirve muy bien, que aporta mucho a la unidad y que se sacrifica mucho por estas instituciones. Y lamentablemente, pues no siempre se les agradece a nivel institucional, a nivel profesional, todo el esfuerzo, el sacrificio que esas personas ponen. Entonces aquí quiero hacer un stop y hacer un hincapié en que tenemos que valorar a las personas, porque al final el trabajo no sale si las personas no dan el resto. Si nosotros tenemos un puesto de responsabilidad, paremos un momento y pensemos en cómo podemos valorar el trabajo que están haciendo los demás. Al menos decírselo de vez en cuando, porque muchas veces con el día a día nos metemos en la vorágine y no paramos para decirles, oye, gracias por tu trabajo, gracias por lo que has hecho por la institución, por la unidad, lo que has hecho por mí, lo que sea, ¿vale? Valorad tanto lo que hacen por vosotros como lo que hacen por la institución, el trabajo de las personas. Y la gente no quiere mucho más que se les valore como persona y como profesional. Quiero hacer otra diferenciación y es la gran diferencia que tienen algunas personas entre la vida pública y la vida privada. Es decir, yo puedo ser un buen líder teniendo una vida profesional aceptable, aunque en mi vida personal haga lo que quiera.
Pues bueno, lamentablemente, desde mi punto de vista, considero que un buen líder va a ser aquella persona que sea coherente entre su vida personal y profesional. Hay mucha gente que tiene una vida profesional exitosa, pero tiene una vida personal desastrosa. Entonces siempre hay que equilibrar tanto la vida personal como la profesional. Esto también es un consejo. Pero además, también hay que ser transparentes y ser reales, ¿vale? Ser más reales, más auténticos. Si yo voy por ahí alardeando de que soy un buen líder, de que soy un buen jefe, de que tengo una vida profesional exitosa, qué lástima que la vida personal no vaya acorde a eso. Yo os diría que hay que buscar el equilibrio entre la vida personal y profesional y ser más reales, más auténticos, y si realmente tenemos una vida profesional exitosa, acompañarlo de unas buenas decisiones en la vida personal y de una vida personal también coherente, plena, consciente, equilibrada, y no tener una vida oculta. Porque cuánta gente hay que después de unos años de ser exitoso profesionalmente se conoce finalmente que su vida privada pues deja bastante que desear en el asunto valores, coherencia, etc. Entonces os recomiendo que busquemos esa coherencia y ese equilibrio entre la vida personal y la vida profesional, o la vida pública y la vida privada. Y para esto es muy necesario tener unos valores claros, unos valores que me permitan decidir qué persona quiero ser coherente con esa persona a la que quiero llegar a ser, y a través de unos valores ir tomando las decisiones adecuadas para que me lleven a ser esa persona que quiero ser. Esto es la autodisciplina, la coherencia, el autoconocimiento, el equilibrio, como os digo, el ser estable emocionalmente, ser valiente para tomar decisiones y hacer lo que tengo que hacer en vez de lo que me apetece hacer. Pero este nivel de producción, como veis, no deja de ser algo individual. Es decir, yo puedo tener resultados profesionales, personales, pero de forma individual. Es decir, no tiene por qué ser necesariamente que yo influya en otros. Entonces vamos a ver la diferencia entre este nivel y el siguiente en este sentido, porque yo creo que el verdadero liderazgo empieza en el siguiente nivel. Y entonces nos vamos ya al cuarto nivel de esta pirámide del liderazgo, de estos 5 niveles, que sería el cuarto, que es el desarrollo de otras personas o de otros líderes. ¿Por qué os digo que aquí es donde yo considero que empieza el verdadero liderazgo? Porque el anterior, quieras que no, tiene un toque individual. Es decir, yo puedo conseguir resultados en mi vida personal y profesional de forma individual sin pensar en los demás. O que parezca que yo, como jefe de unidad, como jefe de equipo, mi equipo ha tenido muchos resultados, pero en realidad yo no estoy liderando el equipo porque me odian todos. El nivel de producción o de resultados puede ser individual, aunque no esté liderando, pero el nivel de desarrollo de otras personas, ahí ya sí que tengo que liderar sí o sí, porque ya estoy volcando lo que yo soy en otras personas. Vamos a verlo en profundidad. Por eso creo que este es el nivel en el que empieza de verdad el liderazgo y la influencia de los demás. ¿En qué se basa? Como siempre digo, en cambiar el foco de mí, de por qué yo quiero liderar o quiero que estas personas me sigan, y cambiar ese foco a los demás, a cómo puedo hacer yo aportarles valor a los demás. Es básicamente un nivel en el que yo voy a volcar lo que yo he aprendido en algún sentido en los demás. Yo voy a tener un objetivo, voy a volcar lo que yo sé o he aprendido en los demás, voy a aportarles valor, voy a desarrollar a esas personas para que se alcance un objetivo. Puede ser común, puede ser de esa persona o puede ser mío, ¿vale? Pero de verdad ya voy a dirigir a esas personas hacia un objetivo que ellas, yo o la organización quiere, a través de su propio desarrollo, volcándome en esas personas y cambiando el foco de mí en los demás. Esto también se puede hacer de otras muchas formas, como por ejemplo haciendo networking, ¿no? Conectando personas que quieran cumplir unos objetivos y yo simplemente las conecto, ¿vale? Eso también sería un tipo de liderazgo. Y en este nivel, desde mi punto de vista, es donde empieza el liderazgo de verdad y podemos llegar a la autorrealización o a sentirnos de verdad realizados con lo que estamos aportando a los demás y cómo estamos desarrollando a los demás. Esto también se mezcla con el concepto de Tony Robbins de que lo importante para la felicidad es la contribución, ¿vale? La contribución a los demás. Y lo relaciono también con esa autorrealización. Realmente, cuando tú no paras de crecer y no paras de contribuir a los demás, es cuando tú vas a sentir un nivel mayor de autorrealización y de felicidad. Y para esto también es muy importante tener un alto nivel de seguridad interna, ¿vale? Que no me importe que el alumno supere al maestro. Porque es la única forma de abrirnos realmente, de darnos cuenta, de valorar realmente a las personas y que ellos pueden ser mucho más grandes que nosotros.
con unas buenas enseñanzas. A lo mejor están en un punto anterior en la vida a nosotros, pero eso no nos da permiso para pensar que nosotros somos mejores, que no pueden superarnos, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahí ya nos metemos con el ego y con otras cosas que no voy a entrar, pero sí que hace falta un alto nivel de seguridad interna para no importarte que tus alumnos te superen. Y lo mismo con los subordinados. Para valorar realmente las habilidades y los conocimientos que tienen otras personas y dejarles desarrollarse libremente, necesitamos un alto nivel de autoconocimiento y de seguridad, de autoestima interna. Para dejar brillar a los demás, tengo que estar en un nivel óptimo yo de seguridad, autoestima, etc. ¿Y cuántos jefes hay que apagan a los demás para que no brillen más que ellos? Pues bueno, vamos a intentar entre todos ir cambiando esto poco a poco. Y el último nivel de liderazgo sería el nivel de gurú, ¿vale? O all-star, digamos. Ya es el último nivel de liderazgo en el que ya no vamos a colocarnos nosotros mismos a través de nuestros méritos, que también, pero ya van a ser los demás los que nos van a colocar en ese podium, ¿no? Pues podemos hablar, por ejemplo, de Steve Jobs, Elon Musk, de Tony Robbins, líderes que ya están reconocidos a nivel mundial como los gurús en algún área. Y de ese nivel poco más puedo decir, es llevar tanto tiempo desarrollando a tantos líderes que ya popularmente te colocan en ese pedestal, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un nivel que quizá alcancemos en esta vida o quizás no. Pero aquí tenemos un abanico amplio de posibilidades y un espectro muy amplio que pretendo que abra un poquito las posibilidades o que la gente sea consciente de hasta dónde se puede llegar. Y para hacer un breve repaso, voy a repasar los 5 niveles. Tenemos el nivel más bajo, que es el nivel de posición. Pasaríamos al nivel de permiso, es en el que las personas ya nos permiten liderarlos, el nivel de producción o resultados y el nivel de desarrollo de otros líderes. Y el último nivel sería el nivel de gurú. Y hasta aquí el contenido teórico de hoy. Espero que os sirva para abrir un poquito esa visión que tenemos de dónde estamos y hacia dónde podemos dirigirnos y hasta dónde podríamos llegar en el tema del liderazgo. Y paso a la parte de la anécdota. Hoy quiero hablaros de mi propia historia al llegar a las unidades y sacar unas lecciones aprendidas de ella. Mi propia historia se resume en que siempre que llegas a una unidad, pues experimentas un proceso de acogida, de desconfianza por parte de la gente, vamos a ver cómo actúa esta persona. Entonces quiero deciros un poquito cómo lo suelo hacer yo o cómo he aprendido a hacerlo a través de cambiar varias veces de unidad y las lecciones aprendidas que yo he sacado de esto. Yo siempre que he llegado a una unidad he procurado que la autoexigencia y la prudencia primaran en mis acciones. Es decir, soy más autoexigente de lo que soy normalmente, siempre intento ser autoexigente, pero en estos momentos soy como más cuidadoso con qué digo, qué hago, por eso digo que soy más prudente y doy todavía más de mí de lo que puedo dar en una situación de tranquilidad o de estabilidad o de calma, ¿vale? Cuando yo entro en una unidad suelo ser o intentar dar ejemplo en cuanto a autoexigencia. Y después intento ser muy prudente, es decir, intento controlar mucho lo que digo, lo que hago, dónde me meto, lo que les puedo decir a las personas que son más mayores que yo, el creerme más de personas que son más jóvenes que yo. Es decir, cuido mucho esas relaciones de poder e intento también no dar ni demasiada confianza a las personas que parezca algo falso, ni ser excesivamente distante y no se atrevan a acercarse. Sí que es cierto que al principio guardo mucho más las formas que después, es decir, mantengo un poquito la distancia hasta que empezamos a generar confianza entre todos mis equipos de trabajo. Digamos que soy muy prudente de qué les digo, qué hago, no meterme excesivamente en la vida de los demás, pero sí interesarme por qué les preocupa, conocerlos, etc. Intento, por ejemplo, os pongo un ejemplo, cuando yo llegué a mi penúltima unidad, había una persona mucho más mayor que yo, que tenía un empleo inferior, pero con mucha experiencia, que actualmente pues, es muy amigo mío, pero yo tuve que ser muy prudente de las cosas que decía, de las fantasmadas que soltaba, de creerme más que nadie, etcétera, porque era una persona que tenía mucha más experiencia en la vida y en la profesión que yo, a pesar de que yo pues, era el jefe de la unidad, ¿no? Entonces, os recomiendo autoexigencia y prudencia.
Y aparte, hay mucha gente que cuando entra en la unidad se dedica a hablar de lo que va a hacer. Es decir, en la primera reunión que hace con la unidad, ahí le suelta todas las ideas que lleva en la cabeza, que todavía no sabe si las va a poder ejecutar o no, que muchas veces después no puedes hacer todo lo que quieres porque el puesto no te deja, porque tienes unas atribuciones en cada puesto. Y hay muchas veces que esto pasa un poco como con los políticos, ¿no? Que prometen el oro y el moro y luego cuando llegan al puesto se dan cuenta de que hay muchas cosas que por dinero, por medios, por personal, pues que no se pueden hacer y entonces no cumplen, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Hay gente que cuando coge la unidad se pone a hablar de todo lo que quiere hacer, de todo lo que va a hacer, de la caña que va a meter, etcétera, etcétera. Y yo os recomiendo, o yo lo que hago, es, en vez de hablar, hacer. La gente siempre va a estar un periodo de expectativa a ver cómo actúas, qué haces, y por mucho que digas, ellos van a ver las acciones. O sea, durante el primer periodo que estás en la unidad, da igual lo que digas al principio. Ellos van a mirar tus hechos, tus actos, menos hablar y más hacer. Al principio, cuando llegas, es mejor no adelantarse a lo que quiero hacer, lo que voy a hacer, lo que os voy a exigir, lo que tal. Primero, por no dar una imagen de sobrado que es innecesaria. Segundo, porque no sabes realmente si todo lo que tú quieres hacer lo puedes hacer. Y tercero, por coherencia. Es mejor parar, esperar y actuar, como os digo, con autoexigencia y prudencia. Y después de ese tiempo, ellos mismos van a ver todas tus acciones, las van a valorar y vas a poder influir en ellos mucho mejor, porque ya van a tener otra imagen de ti. Cuando ellos están expectantes y al tiempo ya te empiezan a conocer y ya, digamos, que te van a permitir el que les digas, pues ahora que ya os conozco, que nos conocemos, yo os voy a decir que mi objetivo es este y que os voy a llevar o voy a intentar llevar a la unidad hacia este objetivo o hacia estos objetivos, ¿no? O yo le voy a dar prioridad a esto y poca prioridad a esto, para que la gente sepa hacia dónde tienen que ir. También os recomiendo observar mucho a las personas, cómo se hacen las cosas, quién se va bien con quién no. Tener mucha paciencia también con las cosas que os dice la gente, porque hay muchas veces que tú llegas y aunque seas el jefe, la gente para medirte o para ponerse por encima te suelta muchas borderías. Entonces hay muchas veces que hay que morderse la lengua, o yo os recomiendo que os mordéis la lengua, cada uno que haga lo que quiera. También hay veces que hay que dar un toque de atención, pero por lo general yo intento mantener la calma, que no me afecte las sobradas que puede decir una persona en un momento determinado, o aunque algo me sepa mal, que han dicho de mí, que han sabido de mí, alguna cosa. Morderme la lengua, tener paciencia y esperar a que la gente te conozca por cómo actúas, no por lo que se ha dicho de ti, ni por lo que dice la gente, ni por incluso lo que digas tú. También deciros que esa paciencia también incluye que cuando llegas a un puesto quieres ponerte al día súper rápido y las cosas llevan su tiempo. No vas a ganarte a las personas en 2 días. No vas a hacerte tu hueco en la unidad en 2 días. No vas a dirigir la unidad en 2 días. Cada puesto yo he leído de todo, ¿vale? Desde 90 días hasta 110 días, o 150 días, perdón, de 3 meses a 5 meses. Te cuesta adaptarte a un nuevo puesto de trabajo. Entonces, también en ese sentido os pido paciencia y prudencia. Y por último, que te hagas una imagen 360 grados de los cometidos que tienes tú y los cometidos que tiene la unidad, el resto de personas, de las relaciones entre las personas y qué responsabilidades tienen cada uno dentro de la unidad. Y, muy importante también, esas relaciones de poder, de persona a persona dentro de la unidad, relaciones sentimentales, todas esas cosas. Tener una imagen 360 antes de empezar a accionar, ¿vale? Y una vez hemos hecho todo esto, hemos sido autoexigentes, prudentes, hemos actuado en vez de hablar, hemos observado, hemos tenido paciencia, han pasado esos 90 días, tengo una imagen 360 de la unidad, entonces es el momento de tomar acción. Hablar con la gente, decirles qué es lo que vamos a permitir, qué es lo que no vamos a permitir, hacia dónde vamos a dirigir la unidad, cuáles son los objetivos, etc. Una imagen clara, una transmisión clara de información que permita accionar y mover la maquinaria hacia esos objetivos. Y poco más, compañeros, vamos ahora con los ejercicios. Os recomiendo que para los de hoy cojáis papel y boli y empezamos por el primero. Y la pregunta es, ¿en qué nivel estás de liderazgo? Dentro de los niveles que hemos visto, los 4 o 5 niveles, ¿en cuál crees tú que estás? Vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto en este podcast: posición, permiso, producción, desarrollo de otros y gurú. Y vamos a hacernos una idea de en qué nivel podríamos nosotros estar. Puede que estéis entre los niveles, o que con unas personas estéis en un nivel y con otras personas estéis en otro, que con vuestra familia estéis en nivel 3, vuestros amigos en nivel 1 o ninguno, y en un grupo profesional pues seáis los jefes o no, da igual. El caso es que nos hagamos la idea de dónde estamos y simplemente vamos a tomar acción para apuntar hacia el siguiente nivel. Si yo estoy en nivel de posición, voy a intentar apuntar al nivel de permiso. Si estoy en permiso, a producción, y así sucesivamente. Y, como os digo, apuntad solo a un nivel. Hay que ir poco a poco pasando de un nivel a otro.
y se puede mejorar muy paulatinamente y muy constante, y en poco tiempo vais a echar la vista atrás y os vais a dar cuenta de todo lo que habéis avanzado. El segundo nivel, vamos a apuntar a 5 personas a las que admiras. Por una razón, da igual cuál, ¿vale? Puede ser familiar, no familiar, conocido, no conocido, estar cerca, lejos, ser un famoso, lo que sea. 5 personas a las que admiras por alguna razón. Y el primer paso que vamos a hacer, si nos podemos acercar a esas personas, acercarnos. Hay muchas veces que por miedo a lo que va a pensar esa persona o a que esa persona me vea poco preparado o tal, dejamos de acercarnos a las personas que más pueden aportarnos o pueden enseñarnos. O por cierta envidia también a veces no nos atrevemos a acercarnos a una persona porque nos da miedo el parecer poco, ¿no? Y realmente esas personas de las que han tenido éxito en algún sentido son a las que más nos tenemos que acercar para que nos compartan cómo lo han hecho, ¿vale? Entonces, esto es una cosa un poco contraintuitiva, pero que considero fundamental. También podemos, por ejemplo, si es un personaje famoso, leer su biografía, qué es lo que ha pasado en su vida, por qué lo ha hecho, cómo lo ha hecho, para llegar donde está. Y si es una persona que se encuentra a distancia por lo que sea, porque es un famoso, porque es una persona influyente, pues seguramente tenga cursos que podamos hacer con esa persona, tenga libros que podemos leer de esa persona, podemos, incluso si es un coacher o un psicólogo, podemos hacer videollamadas e intentar que nos transmita el conocimiento, cómo ha tenido éxito, por qué ha tenido éxito, por qué es bueno en oratoria, como cualquier cosa, ¿vale? Que se os ocurra. Y aquí me meto también en que a lo mejor las personas que más os han influido en vuestra vida, puede ser, por ejemplo, en mi caso, os cuento mi caso, mi abuelo y mi padre me influyeron mucho en mi vida. Y son personas que ya no están entre nosotros, lamentablemente, pues hace unos años nos dejaron. Pues yo también reflexiono mucho acerca de qué me habría aconsejado esa persona, cómo habría actuado si fuera yo. Y eso también me permite acercarme un poco a la forma de actuar que habría tenido esa persona. Y también puede ser, yo por ejemplo admiro mucho a mi abuelo y a mi padre y considero que reflexionar sobre cómo habrían actuado ellos o lo que ellos habrían esperado de mí que yo hiciera o que ellos habrían pensado que es una buena decisión. Y con esto no quiero decir que me condicionen para actuar, al revés, me motivan a actuar. Es una forma también la reflexión de, digamos, acercarnos a personas que a lo mejor ya no están, ¿vale? Ahí os dejo ese consejo. Y el tercer ejercicio sería a escribir una persona que admiras, una persona que quieres y una persona sobre la que podrías influir. Y con esas 3 personas, pensar y escribir al lado cómo podemos influirles o aportarles valor. Este tercer ejercicio me parece fundamental, lo podéis hacer también por la mañana cuando os levantéis. Pensad en las 4 personas con las que más trabajáis y cómo podéis aportarles valor en ese día. Eso os garantizo que si lo hacéis durante, voy a poner un año, voy a decir un mes, vais a ver cosas muy bonitas suceder a vuestro alrededor. Y os aseguro que de lo que vosotros dais, vais a recibir un por 10, ¿vale? Si vosotros os preocupáis de una persona, esa persona os va a estar eternamente agradecida, os va a demostrar su gratitud de muchas formas que ni os esperáis y os va a demostrar mucho cariño y os va a dar mucho más de lo que le habéis dado a vosotros. Quiero finalizar con una frase que me parece muy buena para resumir un poquito este capítulo y es: a la gente no le importa cuánto sabes hasta que no saben cuánto te importan. Creo que es una frase bonita que invita a la reflexión y ahí os la dejo para que podáis reflexionar sobre ella. Bueno, ahí os dejo un montón de abanicos que explorar sobre el liderazgo. Nada más, compañeros, repetiros que si os interesa, he sacado un curso básico de arma corta al que podéis entrar y que a través de ese curso podéis acceder a el curso de instructor de arma larga y corta, que creo que va a ser muy, muy bueno. Solo hay 15 plazas, van a ser muy poquitas, para que generemos un ambiente y una hermandad realmente buena y saludable. Y que aprendamos todos mucho a través de ese curso. Empieza el 1 de enero y tenéis todavía un mes y medio para apuntaros. Podéis ir a mi Instagram, @r4.tactics, o podéis acceder a la página web que es readyfortactics.es, readyfortactics.es. Ahí nos vemos si entráis y hablamos. Muchas gracias por llegar hasta aquí, ha sido un placer estar con vosotros de vuelta y espero aportaros valor. Un saludo, que tengáis un excelente día. Hasta luego. Si crees que este podcast te ha aportado valor, no olvides suscribirte y compartirlo. Quizá a alguien más le venga bien. Y si quieres estar al tanto de todas nuestras formaciones, síguenos en redes sociales o únete a nuestra lista de correo en readyfortactics.es.